Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra edición de Guatemala Legal. Ya estamos precisamente sintonizados y pues agradecidos con usted porque ya está compartiendo nuestro contenido, y también pues a los que están ahí pendientes de alguna preguntita que tengan relacionada a pues los servicios que brinda el Bufete de Abogados Guatemaltecos Asociados LLC. Pues le invitamos para que se quede con nosotros. Recuerde que el teléfono de la oficina es el 240-764-5395 y la dirección de la oficina es el 9418 Annapolis Road, Lanham, Maryland 2706. El número de la suite es la 205. Importante información, recuerde que hoy este día vamos a estar hablando quién es el migrante ante el derecho internacional. Importante información que para usted como guatemalteco tiene que tomar en consideración, porque de pronto decimos, yo no conozco mis derechos y me los atropellan y me los siguen atropellando, pero yo, pues como nadie me informa, nadie me tiene al día, pues aquí sabemos que en Guatemala Legal le traemos esos y otros temas que a usted y a nosotros nos interesan, y nos vamos a enlazar. Ya está con nosotros precisamente desde Quetzaltenango, Guatemala, el país de la eterna primavera, el magistrado Alan Estrada Morales, a quien le damos la más cordial bienvenida, y después vamos a saludar a la que usted ya la conoce, a nuestra querida licenciada Evelyn Leiva. Así que vamos a empezar allá, Lick, y después con usted. ¿Cómo está, licenciado Estrada? Bienvenido. Es un placer para mí dirigirme a ustedes y agradeciendo la entrevista, agradeciendo la oportunidad de compartir con ustedes esta noche este tema que es tan relevante, y pues realmente espero que sea de utilidad para las personas que están siguiéndonos por la red social. Específicamente me gustaría dirigirme a aquellas personas que han tenido conocimiento de este trasiego, específicamente que tienen familiares o que las mismas personas han vivido ese proceso de ser migrantes. Creo que es a veces un tema de falta de conocimiento en tema de derechos, en terminología, pero creo que es oportuno que lo podamos tratar en estos medios de comunicación, y que en buena medida colabora para que la población también se entere de cuáles son las líneas que los estados han fijado a partir del tema migratorio. Así que definitivamente me honro con el hecho de estar con ustedes. Realmente le tengo un gran aprecio a la licenciada Evelyn, la directora ahí del bufete, y pues Rosy, muchas gracias por la entrevista. Estamos aquí a la orden y podríamos empezar con varios temas, pero me gustaría pues que la licenciada Evelyn también se presentara esta noche. Claro que sí, le vamos a dar la más cordial bienvenida. Ya usted sabe, la licenciada siempre está con nosotros cada martes informándonos, y también está en su bufete a la hora que usted quiera llegar, así es que la vuelvo y la saludo. ¿Cómo está mi querida licenciada? Muy buenas noches, Rosy. Gracias, Alan, por tu compañía esta noche. La verdad es de que aprecio mucho que hayas aceptado esta invitación. Y pues sabemos que tú eres tienes una maestría en Derecho Internacional, y eso es muy importante porque es una manera en la que nosotros podemos llevar la información correcta a los guatemaltecos que están dentro de este país, que están migrando en cualquier parte del mundo, y más que todo también a aquellas personas que están pensando en migrar, para que sepan y pongan dentro de sus paquetes y sus bolsillos los derechos más importantes que les son reconocidos de manera internacional. Que eso es lo más importante, reconocer esos derechos que a la larga pues obviamente necesitamos que un especialista, y en este caso el licenciado Estrada es una de esas personas encargadas de haber estudiado, de haberse preparado, y la licenciada Leiva aquí en los Estados Unidos, en cualquiera de los estados de la Unión Americana, usted sabe que le brinda todos esos servicios que usted necesita. Pues vamos a iniciar preguntándole al licenciado Estrada, ¿qué es el derecho internacional público, como dicen, para poder entrar de lleno en la materia? ¿Cómo podemos describir ese concepto, licenciado? Muy bien. A partir de que en 1945 se crea la Organización de Naciones Unidas, se empieza a definir estos temas de derecho internacional público en función de las relaciones internacionales que manejan los estados y organizaciones internacionales como tal, y que en buena medida ven una afectación a favor de las personas. Voy a colocar varios ejemplos de cómo surge el derecho internacional ya como una ciencia específica del derecho, porque con antelación el derecho internacional se da de una forma muy consuetudinaria, de una forma no reglada, y empieza a partir de la creación de Naciones Unidas que el derecho internacional empieza a tomar un auge específico.
Naciones Unidas viene a complementar los procesos que antes del 45 se daban en función de las relaciones que mantenían los estados. Estas relaciones empiezan a surgir como tal desde el mismo inicio de las sociedades humanas, que podríamos mencionar. Se tienen reliquias de 2500 a 3000 años antes de Cristo, en los cuales las sociedades ya empezaban a tener intercambios, y en función de esto, algo muy familiar para nuestros televidentes y personas que están siguiéndonos por la red social, sería, por ejemplo, cuando sacan un pañuelo blanco. ¿Eso qué significa? Pues significa paz. Paz, correcto. Eso es parte del derecho internacional público que se regulaba desde hace mucho tiempo, Okay. Y el sacar un pañuelo blanco o una banderita blanca significaba que querían hacer la paz. Esto es parte del sistema consuetudinario. Hoy se ha perfeccionado a través del derecho internacional público, a través de tratados, como por ejemplo el tema de derecho humanitario, y en función de esto, Naciones Unidas ha compilado las normas a través de varias fuentes del derecho, con la finalidad de estandarizar a nivel mundial tanto las obligaciones como los derechos que tiene una persona. Sí me gustaría mencionar sobre el tema del derecho internacional público, que ha cobrado mucho más auge a partir de que las organizaciones internacionales tienen esa participación en la integración de las relaciones entre los estados. Una persona, como un ser humano, tiene derechos y obligaciones. Yo tengo mis derechos y también tengo obligaciones porque las leyes me lo reconocen. A partir de la firma de un tratado, un Estado tiene derechos y tiene obligaciones. El determinar a qué Estado le asiste un derecho y a qué Estado le asiste una obligación es parte de lo que el derecho internacional público desarrolla. Correcto. Voy a colocar un ejemplo sobre eso en cuanto a las relaciones interestatales. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un límite con México. ¿Y qué me dice a mí cuál es el límite entre la frontera, por ejemplo, frontera en Arizona? Bueno, el límite es un tratado que Estados Unidos firmó con México en función de delimitar sus fronteras. Y ahí usted coloca un pie en una parte de la frontera y está del lado mexicano, y coloca un pie en la frontera y está del lado estadounidense. ¿Qué marcó esa diferencia? Pues un tratado que Estados Unidos firmó con México. ¿Qué no permite que Estados Unidos amplíe sus fronteras? Pues que el derecho internacional público regula los derechos que tiene México sobre sus fronteras, y que permite que México no se intrometa en las fronteras estadounidenses, pues también es ese tratado en materia de derecho internacional público. Sin embargo, hay que hacer mención que el derecho internacional público no se rige solo por tratados, sino que existen otros mecanismos de fuentes del derecho internacional que van, por ejemplo, el tema de la costumbre, que es algo que no se encuentra regulado dentro de un tratado, pero que se ha hecho consuetudinariamente, como por ejemplo, en algunos casos, las relaciones internacionales se han dado de forma consuetudinaria sin necesidad de un tratado, o el tema de las jurisprudencias. Y aquí me gustaría hacer mención del tema de la jurisprudencia internacional, porque existen diversas cortes que han emitido fallos en relación a esa tutela de derechos entre estados. La corte más importante y la más longeva del mundo es la Corte Internacional de Justicia, y es una corte que dirime conflictos entre estados. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, con Nicaragua, con Honduras, ha tenido algunos procesos ante la Corte Internacional de Justicia. Guatemala está próxima a llevar un caso en contra de Belice ante la Corte Internacional de Justicia, y estos casos lo que buscan es dilucidar los derechos y obligaciones que mencionaba hace un momento que tienen los estados a partir de tratados o del tema consuetudinario. Y estas decisiones de la Corte también generan jurisprudencia en el tema del derecho internacional público, que en consecuencia obligan a los estados. Por ejemplo, en el caso que desarrolló Colombia contra Nicaragua de las Islas San Andrés, la Corte Internacional de Justicia delimitó espacios marítimos donde le otorga derechos a Nicaragua para poder transitar en forma marítima en espacios que anteriormente eran de Colombia. Esta decisión tiene que ser acatada por los estados y generan derechos y obligaciones. Básicamente podría mencionar que las fuentes más importantes del derecho internacional público son la costumbre, los tratados y la jurisprudencia. Además, al aplicar jurisprudencia existen otros mecanismos como los principios generales del derecho, como por ejemplo voy a mencionar algunos. El tema de la igualdad es un derecho inherente a los seres humanos y es un principio general de derecho. Y en función de esto, cualquier trato discriminatorio hacia un ser humano violenta normas del derecho internacional público. Esto va muy ad hoc con el tema de migrantes, que me gustaría tocar a profundidad más adelante.
Ahora bien, ¿cómo se concibe precisamente la parte del migrante? ¿Cómo se concibe ante el migrante ese derecho internacional público? Bueno, hay que tomar en cuenta primero que la definición de migrante es una definición bastante compleja en función de lo que la Organización Mundial toca el tema de migraciones, la OIM, ha desarrollado. Y esto es primariamente importante que lo sepan todas aquellas personas que nos están escuchando y nos están viendo en este momento. Un migrante es una persona que sale de su residencia habitual y que ya sea dentro de su estado o fuera de su estado, pero cambia su lugar de residencia. Es decir, pueden existir migraciones dentro de los estados. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, un gran cúmulo de la población migra hacia la ciudad capital, por ejemplo. En el caso de Estados Unidos, también durante épocas hubo migración hacia el norte en buena medida, gente que migraba hacia Nueva York, hacia Chicago, por ejemplo, claro, a Long Island, etcétera, que venía del sur. Esas son migraciones internas, a eso la OIM le denomina migraciones internas, que no deja de perderse el término de migrante, porque las mismas aflicciones podría darse de una persona que sale del área rural, por ejemplo, de un país y que se dirige a cascos urbanos y que tiene dificultades de diversas naturalezas. En el caso de Guatemala, por ejemplo, que tenemos 24 idiomas, el hecho de llegar a un casco urbano y a una metrópoli como la ciudad capital representa realmente también grandes logros el poder alcanzar este tema migratorio. Pero ahí estamos hablando de migración interna. Existe migración internacional cuando ya la persona cruza las fronteras de la nacionalidad de la cual es. Hablemos, por ejemplo, de los nicaragüenses que cruzan hacia Costa Rica, venezolanos que cruzan hacia Colombia, correcto, y el fenómeno en Siria, por ejemplo, que se estuvo dando durante esta década de la gran parte de la población siria migrando hacia Europa. Esos fenómenos migratorios han sido muy comunes en la historia de la humanidad y el derecho internacional público ha tenido mucho que ver en la regulación de estos fenómenos. Me gustaría citar algunos pasajes bíblicos en cuanto al tema de migración y data, por ejemplo, el pueblo de Israel en el movimiento que hace Jacob con sus hijos hacia la tierra de Egipto y que posteriormente hacen un retorno a la tierra prometida, a Canaán. Se dice que eran 5 millones de personas que salieron de Egipto hacia la tierra de Canaán. Hablemos de un fenómeno migratorio de esta naturaleza, es decir, cuántas personas están saliendo de un estado y se movilizan a otro. En este caso, en el caso del pueblo de Israel, es una movilización voluntaria. Aquí hablamos de un término migratorio en el cual la persona decidió salir de un estado e ir por una mejor vida. Esto obviamente que será familiar para algunas de las personas que nos están viendo, pero también existen fenómenos en los cuales existen desplazamientos forzados. ¿A qué me refiero con eso? Las personas en masa son trasladadas fuera de su estado y a esto el derecho internacional público le ha llamado a las personas desplazadas. Para eso existen tratados específicos que hablan sobre personas inclusive apátridas que han sido trasladadas de un estado a otro sin tener una nacionalidad. Y por ejemplo, licenciado... Regreso al pueblo de Israel, por ejemplo, en el caso de ellos fueron desplazados forzosamente en dos bloques, uno por el pueblo asirio y otro por el pueblo babilónico, y esto era muy común en la época antigua. Hoy día ha mermado esa situación, pero precisamente retomo lo del 45 porque después de la Segunda Guerra Mundial se vieron estas problemáticas en relación al tema de desplazados. Por ejemplo, los mismos judíos desplazados en Europa, el pueblo polaco, por ejemplo, fue desplazado de sus lugares de origen, y estas situaciones pues han desencadenado que haya una mayor tutela y la creación de organizaciones internacionales que busquen aplicar esta clase de problemas. Ahora bien, tengo una preguntita en relación a lo que usted estaba explicando y esos ejemplos muy buenos para nosotros para poder comprender mejor. Pero, por ejemplo, si alguien, en el caso de los guatemaltecos, que estamos hablando justamente de este país, en el sentido de que, por ejemplo, una familia migra de Guatemala sin conocer sus derechos, llega y es arrestada, por decirlo así, antes de entrar para allá, como dicen, para dar el último paso y llegar a los Estados Unidos. ¿Cuáles serían esos primeros, como dicen, hay estructuras, hay derechos que ellos deben aplicar? ¿Cuál sería en orden lo que esta familia tendría que solicitar o decir, por ejemplo, a las autoridades de los Estados Unidos?
Muy bien. Aquí damos otra división. Ya les di la división entre migrante interno y migrante internacional. En la migración interna, la legislación que se aplica es la legislación del Estado, específicamente donde está migrando la persona internamente. Ya a partir de una migración internacional encontramos una diversidad de tratados que van a señalar ciertos de la persona migrante. Bajo esta perspectiva tenemos que tomar otra partición y que es una dicotomía muy sencilla de entender. Es el migrante en situación regular y el migrante en situación irregular. El migrante en situación regular es aquel que ha seguido todos los procedimientos para poder alcanzar, trasladarse de un estado a otro y reúne requisitos tanto de su país de donde migra, el país de traslado, como por ejemplo en el caso de Guatemala sería el traslado durante el país de México y su ingreso a Estados Unidos. Yo conozco varias personas que hacen consuetudinariamente viajes como migrantes, y me refiero a que no significa que el hecho de que no lleven documentos o que lleven documentos varíe el término, porque yo conozco varias personas que migran hacia Estados Unidos, cruzan México con una visa mexicana, salen de Guatemala con su pasaporte, les sellan de salida, les sellan de entrada a México, posteriormente cruzan México con una visa, llegan a la frontera con Estados Unidos y en la frontera con Estados Unidos les exigen una visa. Si la visa la han tramitado en Guatemala, pues presentan su visa y pueden ingresar a Estados Unidos. El ingreso a Estados Unidos puede tener varias circunstancias. Esto en un caso de una situación regular, de un migrante en situación regular. Puede ser que ese migrante, aún ingresando con visa, pueda ser retenido y le digan, mire, usted no puede ingresar al país. O tiene una orden de captura internacional, como por ejemplo le ha pasado a algunos políticos, inclusive guatemaltecos, que al intentar ingresar a Estados Unidos, aunque tengan visa, aunque hayan salido legalmente de Guatemala, al momento de intentar ingresar a Estados Unidos no lo han logrado porque existe alguna situación de algún delito. Ha sucedido también ejemplos lamentables donde guatemaltecos le prestan la visa a otra persona y esta otra persona al intentar ingresar a Estados Unidos pues se ve sorprendida porque las autoridades se dan cuenta de que la visa es ilegal o la forma en la que están manipulando la visa es ilegal y son retornados nuevamente a Guatemala. Estas situaciones también generan ciertos derechos. Me refiero a esto con que un migrante, aún estando en situación regular, puede ejercerse una situación de parte del Estado donde diga, mire, yo lo retiro de mi Estado porque yo no lo quiero tener en mi Estado. Y porque usted ha violado leyes o porque simplemente no reúne las calidades para poder estar dentro del Estado. Y aquí se va a un principio que se llama el principio de soberanía internacional que tienen los Estados, que se regula a partir del artículo 1 y 2 de la Carta de Naciones Unidas, donde permite que los Estados determinen cuál es su política migratoria, determinar quién ingresa y quién no ingresa a su país. Voy a colocar un caso muy singular. A raíz de un flujo migratorio que tenían los peruanos hacia Guatemala, pues Estados Unidos firma un acuerdo con el Estado de Guatemala para que se le coloque visa a los peruanos que intenten ingresar a Guatemala. Esto es parte de la soberanía que el Estado de Guatemala tiene y Guatemala le coloca visa con necesidad para ingresar a Guatemala a los peruanos como requisito de una visa. Bueno, pues Perú toma la misma decisión y ahora si yo quiero como guatemalteco ir a visitar Machu Picchu, por ejemplo, o llegar a Lima, pues tengo que solicitar ante la embajada peruana una visa. Esto es parte del derecho internacional público porque los estados tienen el derecho de definir cuáles son sus condiciones para poder ingresar. Por ejemplo, en el caso norteamericano, Estados Unidos ha aperturado el tema de visas, de la no necesidad de visa para países europeos como Inglaterra, por ejemplo. Entonces, un inglés no necesita visa para ingresar a Estados Unidos. Estas son parte de las políticas que los estados manejan. Sin embargo, cuando se violenta cualquiera de estas condiciones que los estados han señalado, y aún a pesar de eso se da la migración, entonces caemos a una migración de carácter irregular, no ilegal, sino de carácter irregular. Claro. Sobre esto me gustaría pronunciarme porque hay varias instituciones internacionales y principalmente cortes que se han pronunciado al decir que es un término peyorativo el decir que existe una migración ilegal. ¿Por qué? Porque la movilización humana a nivel histórico, eso es algo normal. El ser humano que se traslada de un estado a otro es algo normal. Eso en la historia de la humanidad siempre se ha dado. Lo ilegal es si usted comete un delito en otro estado
y en consecuencia hay una sanción penal, pero eso es óbice para cualquier ciudadano que esté viviendo en el nuevo país. La situación es de una migración irregular, es sobre el acceso o inacceso hacia un estado. Y sobre esto hay que aclararle a la población, porque muchas veces se cometen errores sobre esto, y es que una migración irregular va a tener dos características. La primera es por qué el Estado niega que ingrese una persona hacia un país. Bueno, en primer lugar, porque ha establecido en base a leyes términos de condiciones sobre los cuales puede ingresar una persona a determinado país. Voy a colocar un ejemplo. Salvador, Honduras y Guatemala tenemos un convenio internacional en el cual existe la posibilidad de trasladarnos sin necesidad de visa dentro de los estados, porque somos estados hermanos. Estos acuerdos permiten que yo pueda circular hacia El Salvador únicamente presentando una identificación, y con eso es suficiente. Ahora, este traslado obedece a que el Estado a mí me permitió ingresar sin mayor requisito porque la ley me lo permite. Ahora, si yo quiero hacer lo mismo hacia México, no lo puedo hacer porque el Estado mexicano me lo limita. Me dice, mire, yo le requiero a usted una visa. Ahora, ¿qué pasa si yo a la fuerza, de todas formas, yo quiero ingresar al Estado mexicano? Bueno, entonces México me dice, mire, disculpe, pero usted tiene que regularizar su estadía aquí. Entonces aquí yo tengo que establecer por qué el Estado no me deja ingresar. Una política nacional, etcétera. Podría ser, inclusive por el hecho de que yo sea perseguido internacionalmente, y por eso es que no me dejen ingresar a México. Pero el segundo aspecto que debe de tomarse en cuenta es, primero, el tema de por qué el Estado no deja ingresar a determinado grupo de ciudadanos. Y el segundo es, ¿por qué yo quiero migrar? Y aquí hay diversos escalones donde podríamos mencionar por qué es que una persona desea migrar. En primer término, y la generalidad es por temas económicos, por ejemplo. Porque hay pobreza en el país y yo quiero migrar hacia otro país para buscar una mejor calidad de vida. Y en función de esto, existen mecanismos que dentro de los mismos estados se han generado a raíz de acuerdos, como por ejemplo las visas por tema laboral o visas de trabajo. Entonces, yo puedo acceder a una visa laboral inclusive estando en Estados Unidos, intentando ingresar a Estados Unidos, una visa laboral porque yo tengo cierta habilidad, por ejemplo, y puedo colaborar con el país. Y Estados Unidos es una nación que brinda muchas oportunidades cuando usted tiene alguna capacidad especial. Es decir, si tiene alguna virtud. Y de hecho Estados Unidos se ha caracterizado por seleccionar a lo mejor de los países y llevárselo a Estados Unidos para desarrollar una mejor calidad de vida en los norteamericanos. Y creo que ha sido muy funcional. Por ese motivo consideraría yo que el Estado podría estar mucho más abierto para recibir a un migrante. Pero existen otros motivos por los cuales una persona decide migrar. Por ejemplo, cuando está siendo víctima de violencia en su país, ahí cambia el estatus sobre el motivo por el cual yo quiero migrar. Y ahí entra un sistema de derecho internacional que se llama el sistema de refugiados. Y para esto, 151 países de Naciones Unidas, y hoy día ya han llegado casi a 180 que han ratificado esta convención, han firmado la Convención del Estatuto de Refugiados. Y en esta convención existe un trato especial en relación a aquel migrante que quiere llegar a otro estado por motivos que existe violencia en su país y teme por su vida y está huyendo de su país porque en su país su vida está corriendo peligro. Entonces aquí el Estado tiene otro estatus en el cual se hace un requerimiento y aquí entra una figura que se llama el asilo. El asilo es una condición sobre la cual yo requiero, en base al Estatuto de Refugiados, que un país me deje ingresar a ese país con la finalidad de proteger mi vida, mi integridad, mi salud, etcétera, porque en mi país o el país de donde vengo no me lo pueden garantizar. Yo quisiera tal vez hacer ahí... analizar esa solicitud y ahí entramos a la terminología de asilo. Sí, tal vez me gustaría hacer ahí una pequeña referencia con respecto al asilo, que muchas veces tal vez es mal interpretado por las personas y de las cuales yo recibo muchas veces llamadas, incluso de amigas cercanas, de clientes, con respecto a la necesidad de solicitar un asilo. Entendamos que el asilo en el derecho internacional y directamente cuando quieren migrar hacia Estados Unidos, hay necesidad de que ellos puedan comprobar que ciertamente hay un tipo de persecución, un tipo de violencia y que se pueda comprobar a la hora de llegar al país en donde se va a pedir este tipo de asilo o de refugio. Porque es importante que no solamente porque nosotros sintamos un temor, se va a completar o se va a poder comprobar la situación
o la condición de una persona que se siente amenazada en su vida. Tiene que haber una falta de protección directamente del Estado hacia la persona para que entonces pueda otro Estado llegar y cumplimentar y cubrir esos derechos de necesidad de que la persona pueda salvar su vida migrando hacia otro lugar. Solamente eso. A mí también me gustaría sumar un poquito de los conocimientos que probablemente nosotros hemos conocido quizá a nivel de sociedad en general. Y es que más de algunas familias que emigran de otros países y que llegan y que aducen a tener una persecución en su país o temer por su vida, etcétera, y la de sus familiares, incluso han creado historias que se las dicen a sus hijos o a los que vienen acompañados con ellos, y dicen, tienes que aprendértela de memoria, y lo conocemos. Mi esposo y yo conocimos 2 o 3 familias que venían con esa idea para solicitar el asilo. Pero ahora digo yo, quizá por esas 2 o 3 personas o 3 familias que vengan en esa situación, pueda que manchen el concepto en sí de la verdadera necesidad de personas que verdaderamente vienen huyendo porque las pandillas, que es el fenómeno como más común que les amenaza, o los carteles de la droga, o que incluso la misma violencia doméstica, vienen huyendo porque su pareja era un agresor, etcétera. Entonces, también hay muchos de esos casos reales, y yo no me desmarco del sentido en decir no creo, sino simplemente hay muchas familias que abusan de ese concepto de los países de origen cuando entran a los Estados Unidos, y a la larga vienen y exigen y se plantan y dicen, no, es que me tienen que dar a mí mi estatus, porque al darme esa visa de refugiado, o esa visa, pues como el asilo, ¿no? El asilo incluso, ellos vienen con otras ideas y todo lo demás, pero a la larga creeríamos que todos los conceptos que el licenciado Estrada está explicando y lo que usted misma ha dicho, les sirva a muchos que nos estén oyendo, tanto en Guatemala o en El Salvador o en algún otro país, que ya vamos incluso a saludar, porque dice uno de nuestros fieles seguidores, dice Daniel Salazar, un guatemalteco también, dice, muy buena aclaración del caballero, dice, saludos a las guapas e intelectuales. Bendiciones, querido Dani. Gracias, y Dani. También dice, saludos desde Montreal, Canadá, nos está sintonizando Juan Carlos Argüello. Saludos, querido Juan Carlos. Dice, ellos son de la diáspora o son temporeros profesionales. Tita, no sé, qué gusto verte, no sé a quién se refiere, pero igualmente creí que era alguna pregunta que tenía con nosotros acá. Igual vamos a aprovechar de saludar a Alex Villegas, al TPS hacia la residencia DC Washington, a Oscar que está con nosotros, a la licenciada Olaverri que está ahí también en sintonía, a Norwin, al oficial Alex Zunca aquí en Montgomery Village, Maryland, saludos cordiales, también a nuestra querida Wendy, que es parte del movimiento Nuevas Ideas del Salvador, pero que ya está aquí al frente, como dicen, Dani Amaya, el empresario Amaya, saludos querido Dani, Lucy Bautista, saludos Lucy, que siempre no se pierde una transmisión de lo que siempre hacemos a través de nuestras producciones semanales. Vamos a continuar y nos gustaría conocer, licenciado, cuáles serían las leyes o las garantías que protegen a los migrantes. Bueno, sobre el tema migratorio hay que tomar varias etapas en cuanto a el estatus que un migrante sostenga. Obviamente que para una persona que se encuentra en estatus de refugiado, las garantías son mucho mayores por las condiciones que acabo de mencionar, es decir, claro. Son personas que señalan que son víctimas de violencia, que están siendo perseguidas, etcétera. Las garantías obviamente que se amplían. Que sería muy diferente, por ejemplo, si yo voy y solicito una visa de turista, porque usted porque quiere viajar y solo a turistear, y ahorita no tenemos visas, entonces me la niegan. O otro ejemplo podría ser que yo quiero ir a laborar para allá, entonces es menos protector o tutelar el tema del derecho, sin embargo, sí hay ciertas condiciones especiales que valdría la pena mencionar. En primer término, las escalas legales parten de normas internas y normas internacionales. Las normas internacionales complementan las normas internas, y aquí hay un bagaje que hay que equilibrar
en cuanto a las normas internas que tenemos que conocer al país a donde vamos, porque es parte de esa soberanía estatal. En el estado de Estados Unidos se tienen que respetar las leyes de Estados Unidos y en Guatemala se respetan las leyes guatemaltecas. Pero hay convenios que estos dos países son parte y que permiten que exista una tutela de derechos en función de un equilibrio para homogenizar en buena medida el tema de las leyes. Voy a hacer un ejemplo. El tema de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño. Guatemala y Estados Unidos son parte de esta convención y es un tratado que tutela especialmente a la niñez. Y el articulado de la convención fija un parámetro de edad, por ejemplo, y nos habla de que son niños los menores de 18 años. En el caso de Guatemala existe una legislación específica donde hace una distinción entre niños y adolescentes. Específicamente en la legislación guatemalteca, de 0 a 13 años se les toma el término de niños y de 13 a 18 años se les toma el término de adolescentes. En Estados Unidos tengo entendido que la mayoría de edad se adquiere a los 21 años y el trato es un poco más amplio inclusive. Pero la legislación interna norteamericana también permite temas como, por ejemplo, la aplicación de pena de muerte en determinados estados a menores, a menores que están oscilados entre 13 y 21 años. Eso aquí en Guatemala no es permitido. Aquí en Guatemala usted no le puede aplicar pena de muerte a un menor de 18 años. Por eso hay una diferencia entre el tema normativo. Pero la Convención de Derechos del Niño obliga a que ambos estados protejan el interés superior del niño. Y en función de esto, las normas internacionales en el tema migratorio se van aplicando y se van complementando, porque yo tengo una tutela a favor de un niño, por ejemplo, que tiene 13 años o 12 años aquí en Guatemala y es trasladado a Estados Unidos y llega a Estados Unidos y va a tener los mismos derechos que la Convención establece. Entonces, el migrante va a tener un equilibrio en cuanto al nacional y al extranjero, pero hay que tomar en cuenta que países como Estados Unidos tienen reglas específicas que a veces inclusive son más garantistas que los mismos estados, dependiendo la calidad de la persona que vaya ubicándose. Voy a hacer ciertas distinciones que las mismas leyes norteamericanas realizan. Por ejemplo, existe una tutela mucho mayor para niños. Existe una tutela mucho mayor para mujeres. Existe una tutela mucho mayor para personas de la tercera edad, ancianos. Existe una tutela mayor para personas con capacidades especiales o con personas con discapacidad. Estas normas son normas específicas que tienen una tutela interna y una tutela internacional. Entonces, hablaríamos de que existen leyes nacionales y hay leyes internacionales que tutelan los derechos de estas personas. Ahora, efectivizar esta situación se da a través de las políticas que los estados manejan. ¿Y a esto a qué voy? Por ejemplo, un agente de migración en una frontera de Estados Unidos que reciba y encuentre que hay un niño dentro de las personas que están intentando ingresar de una forma irregular, por ejemplo. Entonces, esta persona de migración tiene que tener un trato especial sobre el tema de los niños. Por eso es que recordarán ustedes, se comentó mucho lo del tema de los albergues en las fronteras entre Estados Unidos y México, específicamente para niños, claro, y la separación de los niños en relación a sus familias. Esto creo que es un tema muy especial y que hay que tratarlo con mucho cuidado, porque en el caso norteamericano ellos han tratado de generar condiciones para proteger a los niños que se encuentran en estas situaciones. Sin embargo, en muchos casos se han dado abusos porque hay niños que vienen no acompañados. Y este es un término también que hay que tomarlo en cuenta porque existen niños migrantes acompañados y niños migrantes no acompañados, que son aquellos niños que no van ni con ningún familiar y a veces inclusive el coyote o la persona que los está trasladando los deja abandonados y llegan a Estados Unidos no acompañados. Entonces, en esos casos, Estados Unidos ha diseñado ciertos mecanismos para acercarlos a familias que puedan recibirlos en Estados Unidos. En el caso guatemalteco, y esto es algo muy interesante, a raíz de la firma del acuerdo entre Estados Unidos y Guatemala, han empezado a venir ya algunos migrantes aquí a Guatemala que precisamente tienen que seguir un procedimiento, y a esto quiero regresar a lo que ustedes mencionaban sobre el tema de personas que a veces toman a mal el término refugiado, porque a raíz de lo sucedido después del 11 de septiembre, allá del año 2001,
Estados Unidos frenó mucho más su política migratoria y ha sido más limitado para otorgar ese tema de refugiados. Claro. Además del mal uso que, como ustedes también relacionaban, se le ha dado a esta figura, y entonces Estados Unidos ahora tiene que hacer una investigación mayor para determinar si lo que está diciendo la persona del motivo por el cual está migrando pues es real. Para seguir ese proceso migratorio, ese proceso para determinar si se le otorga o no el asilo a una persona, Estados Unidos pues sigue un procedimiento administrativo, y durante el tiempo que dura ese procedimiento administrativo se le han llenado los lugares de refugio que se tienen en las fronteras de muchos migrantes que tienen que esperar hasta que se les resuelva esa su situación. Entonces se han tomado decisiones como, por ejemplo, y eso lo permite la cooperación internacional, hacer acuerdos con otros países como con México y Guatemala para que no estén las personas en Estados Unidos, sino que dure el trámite de si se le otorga o no el asilo, puedan estar en otro país, no en el país de donde vienen, porque corren peligro, claro. Y específicamente la Convención del Estatuto del Refugiado, y aquí es un derecho muy importante que voy a mencionar, permite el hecho de que obliga, a los estados a que no retornen a las personas a los países donde corren riesgo sus vidas. Independientemente si es cierto o no, mientras se determina si es cierto o no, lo que han planteado ante la autoridad migratoria, se debe de resguardar la vida de la persona no retornándola al país. Entonces lo que hace, por ejemplo, Estados Unidos es firmar un acuerdo con Guatemala, y cualquier salvadoreño que intente llegar, o hondureño que intente llegar a Estados Unidos y solicite un refugio en Estados Unidos, entonces presenta su solicitud en Estados Unidos, pero se le regresa a Guatemala mientras dura el trámite del derecho de asilo, o sea, el trámite de si se le otorga o no el asilo. Y de ahí el término al tercer país seguro, ¿verdad? Que eso es lo que ahorita está llegando, esa es la gente que está llegando por ese acuerdo que se hizo entre Guatemala y Estados Unidos. Y ahí el convenio, el Estatuto de Refugiados, genera una serie de derechos que le garantizan a esta persona, entre ellos la tutela del derecho a la vida, la integridad personal, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho hasta la educación, por ejemplo, que se le debe garantizar a esta persona, ya sea que esté en Estados Unidos o que esté en Guatemala, por ejemplo, o en México. En México se ha dado mucho esto porque mucho migrante guatemalteco llega a la frontera y dice, mire, yo soy mexicano, y en realidad es guatemalteco. Y entonces lo regresan a México y le dicen, mire, usted tiene que comprobarme que es mexicano, o tiene que comprobarme que está siendo víctima de violencia, pero lo dejo en México porque yo ya tengo un acuerdo con los mexicanos de que no lo van a regresar a Guatemala, o Honduras, o El Salvador, mientras dura el trámite de si le otorgo el derecho a la refugiado. Entonces, este tratado, en buena medida, sí valdría la pena que las personas que quieran migrar o que estén intentando o pensando llegar a Estados Unidos, o otro país en general, este convenio otorga muchos derechos que valdría la pena que se reflexionaran según, reiteramos, y ustedes lo hicieron muy bien mención, sea real la causa de por qué se está migrando. Sí. Eso es bien importante porque las personas tienen que entender cuáles son las consecuencias no solamente legales, sino a largo plazo que los niños sufren. Me refiero a los niños porque ellos son los más afectados en un término largo. Una de las cosas de las que yo les invito a mis clientes y amistades a pensarlo dos veces es el hecho de que el niño que entra aquí de manera irregular es un niño que está condenado muy probablemente a no poder continuar sus estudios universitarios. Entendamos de que DACA, como se conoce, es una protección, es un sistema que se creó para niños que entraron en cierto tiempo nada más y no que se está aplicando para los que están entrando actualmente. Así que estos niños no van a tener la posibilidad de poder, tal vez puedan estudiar aquí, pero si no logran dentro de ese camino encontrar un estatus migratorio regular, esas personas, aunque se gradúen incluso, no van a poder ejercer la profesión por la que han estudiado en este país. Otra de las situaciones muy importantes que hay que hacer ver con respecto a los menores de edad es que si uno de los padres no está de acuerdo con el hecho de que el niño migre hacia este país, se puede caer en la comisión de un delito también internacional, porque ahí sí ya estaríamos hablando de un delito que se trata de la abducción internacional de menores. Y esto es una situación bastante delicada que el padre o la madre que va a traer al niño sin la autorización del otro padre tiene que tomar en cuenta. A la hora de que esto llegara a pasar, entonces entra en fusión el convenio internacional de la Haya,
Es un convenio que tiene Estados Unidos y entre Estados Unidos y Guatemala con otros países también, pero me voy a referir al de Guatemala en este caso, porque ese convenio lo que hace es tratar y asegurar que el niño retorne al país de donde fue sustraído de manera irregular por alguno de los padres o incluso por alguna otra persona. Y entonces ya entra en función tanto el Departamento de Estado, el FBI, la CIA, para poder buscar a estos menores que han sido traídos a este país y los tienen que retornar, a menos que las personas se pronuncien. Muchas personas hacen caso omiso a este llamado y lo que pasa es de que entonces si ya los van a buscar y hemos tenido la posibilidad de ver que sí han entrado a las casas de una manera abrupta a traer a los menores, y pues un menor tenemos que cuidarlo en todo el sentido y tratar de la mejor manera que sufran estos traumas tan fuertes en la vida de los chiquitos. Con Alan tuvimos la oportunidad de trabajar un caso, si te recuerdas, Alan, de un menor que había sido sustraído pero para la Argentina. Tal vez nos comentas de ese caso, claro, de tu experiencia. Claro. Sí, realmente son situaciones muy complejas por el hecho de que el derecho internacional toca temas no solo de entre estados, sino que ya específicamente el derecho internacional privado toca relaciones entre personas de diferentes nacionalidades. En este caso, el padre era de nacionalidad argentino, la madre era de nacionalidad guatemalteca, el niño había nacido efectivamente en Guatemala y pues al tener esta relación tan irregular, porque no es muy común, el padre pues vivía en Guatemala al haber nacido el niño, pero las condiciones económicas no eran muy favorables en Guatemala y decide la mamá migrar hacia Estados Unidos, tomando en cuenta que el papá tenía papeles para poder ingresar a Estados Unidos y habían decidido migrar como familia hacia los Estados Unidos. El punto es que ella se les adelanta, ella pensaba llegar a Estados Unidos de una forma adecuada y cuando tuviera condiciones económicas y un lugar donde recibirlos, pues ella los recibiría, ella se va, llega a Estados Unidos, lamentablemente ingresa a Estados Unidos de forma irregular, entonces eso complica un poquito más su movilidad para regresar a Guatemala, pero ya estando en Estados Unidos reúne las condiciones, envía inclusive el dinero a Guatemala para que puedan viajar tanto el niño como el padre hacia Estados Unidos, pero el papá, en lugar de decidir viajar hacia Estados Unidos, decide llevarse al niño a la Argentina. Esta es una situación bastante compleja para la mamá porque por su situación irregular era complejo poder regresar a Guatemala y después llegar a Argentina a intentar buscar a su hijo. Además de que el padre había buscado a través de un pasaporte intentar nacionalizar al niño argentino y de esa forma trasladarlo sin la autorización correspondiente de la mamá. El papá llega a Argentina con el niño y pues inicia una nueva vida para el niño en Argentina. Algo que se me olvidó mencionar es que ya el padre era de edad avanzada y lamentablemente muere en la Argentina y el niño queda solo. Entonces, a raíz de la actividad en este caso debo resaltar tu capacidad, Evelyn, porque ese manejo que tuviste para poder dar con varios familiares desde Estados Unidos para acá a Guatemala y posteriormente contactar a personas en Argentina, creo que esa labor fue el fruto de que el caso tuviera un final feliz, porque el niño estaba solo en Argentina, a raíz de que el padre había muerto, ellos vivían solos en Argentina. Esto obligó a que tuviera que buscarse el retorno del niño primero a Guatemala y posteriormente tratar de unificarlo con su mamá en Estados Unidos. Este proceso obviamente que se volvió muy complejo por el hecho de que pues tenía que salir el niño con una autorización de Argentina para Guatemala y esta autorización posteriormente tenía que darse desde Guatemala hacia Estados Unidos para poder ingresar, en este caso, como mencionaba, como refugiado, por existir todo ese trasiego de esa adopción ilegal o ese traslado ilegal que se había dado por parte del padre. Esto obviamente que hubiera tenido repercusiones mucho más graves si el padre hubiera estado vivo y se hubiera llevado un proceso penal en contra del padre inclusive,
pero a raíz de la muerte del padre, el niño quedó desamparado, y en ese desamparo retomo nuevamente lo que mencionaba hace un momento del interés superior del niño, que es un tratado internacional que firmó Argentina, Guatemala y Estados Unidos, y que en función de ese interés superior del niño, dejaron que el niño saliera de Argentina en dirección a Guatemala, y tengo entendido que ahora ya vive en Estados Unidos con su mamá. Esto es parte de los convenios internacionales y cómo se aplican los convenios internacionales en función de la tutela de determinados grupos vulnerables. Aquí debo de mencionar nuevamente el tema de que el trato a favor de una mujer hoy día se han mejorado, los derechos a favor de la mujer, y existen ciertas convenciones como la CEDAW o la Convención de Belén do Pará que han firmado diversos países y que tutelan los derechos de las mujeres. Por ejemplo, en este caso, la mamá estaba siendo gravoso para ella el hecho de no tener contacto con su hijo, y en buena medida estas convenciones respaldan los derechos que una madre tiene a favor de sus hijos. Importante. Me gustaría hacer una pregunta, licenciado, de uno de nuestros seguidores que nos sintoniza, justamente nos estaba diciendo desde Montreal, Canadá. Nuestro estimado Juan Argüello dice, ¿el caso que fuera un menor de edad podría pedir asilo por cuestiones de amenaza? Sí, por supuesto. Reitero nuevamente, este convenio del Estatuto sobre Refugiados plantea cualquier situación donde exista peligro en contra de la vida de una persona, claro, y entonces tiene derecho a solicitar el asilo. Ahora, reitero, esto hay que demostrarlo, pero es mucho más factible en el caso de un niño el hecho de que el acompañamiento sea por parte de las autoridades. ¿A qué me refiero con esto? Yo, mayor de edad, llego a solicitar asilo y digo, miren, me están persiguiendo. Bueno, demuestren. Pero un niño llega ante las autoridades, mire, yo estoy siendo perseguido, existe peligro de mi vida si regreso a mi país. Bueno, entonces las autoridades de oficio son las que van a tener que hacer la investigación para verificar si esto es cierto. Esa es una diferencia entre un niño y un adulto. Y voy a señalar otro aspecto, el tema de una mujer, por ejemplo. Creo que ustedes lo mencionaban, una mujer que es víctima de violencia por parte de su cónyuge o de su pareja. Y pues obviamente las herramientas a veces salen huyendo de los hogares, claro, por temor a su vida, sin ningún documento, sin ningún papel, sin nada que pueda respaldarlos. Entonces las autoridades muchas veces de oficio inician esas investigaciones por esos convenios internacionales que tutelan los derechos de las mujeres. En buena medida podría decir yo que en Guatemala ha mejorado esa política a favor de las mujeres, y las autoridades colaboran mucho más para proteger los derechos de las mujeres. Yo he visto varios casos aquí en el bufete donde las mujeres han hecho esos señalamientos, presentan la denuncia y salen del país. Y esas denuncias que han dejado presentadas les sirven de respaldo posteriormente para la solicitud de asilo, y con eso logran entrar a Estados Unidos. También es bueno comentar, ¿verdad?, que parte del trabajo que nosotros estamos realizando en acompañamiento a los bufetes de derecho migratorio aquí en Estados Unidos es el poder hacer un estudio de los casos que se han presentado en solicitudes de asilo, ya que es parte importante que nosotros como abogados conocedores del derecho guatemalteco podamos estudiar esos casos. Me ha tocado participar en varios casos de esos en donde se ha hecho un estudio acerca de las medidas de protección que Guatemala tuvo que haberle otorgado a las personas que estaban siendo víctimas de violencia doméstica o de algún tipo de persecución, y la idea es poderle presentar al juez aquí un caso mucho más robusto y comprobado de la falta que pudo haber tenido el Estado de Guatemala en poder proteger de una manera adecuada a estas personas que han hecho, como debe de ser, una denuncia a las respectivas autoridades. Así que si en su caso también usted está teniendo problemas para poder poder presentar una prueba más robusta ante el juez de migración, nosotros también podemos ayudarle desde ese punto de vista a presentar un estudio que pueda presentarle al juez el hecho de que si en Guatemala sí se cumplieron las garantías de protección que tiene que dar el Estado como tal. Importante, recuerde, si usted requiere de los servicios de los abogados guatemaltecos asociados LLC, visite el sitio web www.abogadosguatemaltecos.com. Pero si quiere ir personalmente a una entrevista con la licenciada Evelyn Leiva, le recuerdo que el número de la oficina es el 240-764-5395 y la dirección de la oficina es el 9418 Annapolis Road, Lahan, Maryland 20706. La suite es la 205.
Ya lo sabe que el trabajo que se realiza en el bufete de los abogados guatemaltecos asociados LLC tiene efecto legal y jurídico en su país de origen, Guatemala. ¿Algo más que queramos completar para el programa, licenciada? Bueno, yo solamente quiero recordar y recalcar esa valentía que tuvo mi amigo, socio también de esta oficina, que para mí es mucho orgullo contar contigo, Alan. La valentía que tuviste en ir a recuperar ese niño hasta Argentina. Wow, viajó hasta por allá y se tomó el trabajo de resolver todo el asunto, porque no era nada más de ir a traer al menor, era de trabajar todos los permisos desde Estados Unidos para Argentina y de Argentina para Guatemala. ¿Cuánto demoró más o menos ese caso, licenciado? Bueno, desde que yo lo tomó tal vez como un mes en prepararlo. Recuerdo que la señora estaba muy afectada, ella estaba muy mal porque había pedido ayuda en el consulado, la embajada de Guatemala, y no había tenido la posibilidad. Incluso cuando yo me presenté a la embajada de Argentina no fueron tan amables en ayudarnos, así que tuvimos que meternos de lleno en el caso, encontrar todas las posibilidades. Y me llama la atención porque en este caso se dio una situación bien rara, porque el padre al morir había dejado un testamento en donde dejaba heredado al menor, y eso no es una probabilidad. Los bienes a heredar son muebles o inmuebles, pero nunca son menores de edad. Wow. Así y que en ese caso sí se pudo sí, recuperar esa herencia para el menor. No, es que el papá había dejado dicho en un testamento que el niño se lo iba a dejar como herencia a una hermana de él. Ok, ya. Entonces eso no cabía dentro de ninguna manera, no encuadraba dentro de ninguna cosa, dentro de ninguna figura legal. Válida, por decirlo. Así que Alan fue el valiente que en ese momento viajó, y pues fue inolvidable, porque gracias a Dios hoy podemos ver una madre y su hijo reunificados, y sí, pues muy contenta, muy agradecida, Alan. Yo sé que este tema del derecho internacional, de los derechos y las instituciones que pueden proteger al migrante es súper extenso, pero posiblemente vamos a tener muchas más preguntas que vayan a venir durante este tiempo, y por supuesto si necesitamos ampliarlo, te vamos a volver a invitar, Alan. Muchísimas gracias por acompañarnos. Se nos fue casi que una hora, increíble, y no la sentimos, porque la verdad es que tienes esa maestra, esa capacidad de enseñarnos y de llevarnos sin sentir el tiempo. Te agradecemos muchísimo, Alan, por tu participación, y esperamos tenerte nuevamente muy pronto con nosotros. Dándonos esa cátedra, porque hoy nos dio una cátedra, sí, como buen maestro también. Eres un excelente maestro, profesional y padre de familia. Por favor, saludos para tus chiquitos, saludos para Sandrita también, por favor. Esperamos tenerte muy pronto acá. Él es maestro de Derecho Internacional, pero también ha participado en concursos de Derecho Internacional, no solamente como tutor, sino también como juez en estas competencias de Derecho Internacional. Cuando venga por acá, por los Estados Unidos, al área metropolitana de Washington, DC, aquí lo vamos a esperar y lo vamos a recibir en el estudio. Claro, ¿verdad que sí, Alan? Invitadísimo. Aquí están las puertas abiertas de Guatemala Legal. Muchas gracias, será un honor y será un gusto poder acompañarles. Un saludo allá en el estudio, por favor. También a todos aquellos que nos han estado siguiendo en esta noche, un cordial saludo. Motivarlos a que si usted está en situación migratoria, ya sea está pensando viajar de una forma irregular o inclusive de forma regular, es importante que usted tome en cuenta las instituciones, las leyes, y más allá de toda esa situación, los riesgos que conlleva el hecho de una migración. Sí. Se los hago ver. Yo inclusive he tenido la oportunidad de entrar por determinados aeropuertos en Estados Unidos, donde hay unos donde lo tratan a uno mejor y otros donde lo tratan no tan bien a uno, pero obviamente que es mucho más complejo si usted llega en una situación irregular. Sí. Tome en cuenta que existen mecanismos como por ejemplo el acercamiento ante autoridades migratorias, que usted no tiene que ir a mentir frente a ellos, sino que procure ser lo más sincero posible, y creo que en buena medida colabora no solo con usted mismo, sino en general, para que haya más certeza y más posibilidad de que den más asilo y refugio a personas connacionales.
porque esto en buena medida, el que muchas personas hayan mentido hace que ya no exista esa confianza para otorgar los asilos y los refugios en los países. Así que un placer haber compartido con ustedes esta noche, que Dios les bendiga, un fuerte abrazo allá, que Dios llene de sabiduría sus vidas y que ese estudio siga siendo de bendición para muchas personas. Amén, muchas gracias. Igual para usted. Pasa buenas noches y un placer haber conversado y pues recibido la cátedra de Derecho Internacional. Muchas gracias, Ala. Te cuidas, saludos. Pasa buenas noches. Sí, nosotros aquí en el estudio vamos a saludar antes de despedirnos porque la gente ahí está pendiente. Qué bueno, Jorge Castillo de El Salvador se conectó con nosotros. También está Jorge Menéndez. Saludos, señor Menéndez. Dice Joel Argueta también está con nosotros. Bendiciones, dice Juan Argüello hasta Montreal, Canadá. Saludos. Marlene Paniagua también está en nuestra sintonía. ¿Alguien más que usted tenga por ahí, licenciada? Sí, tengo a la licenciada Mariela de Ojeda, Daisy H., Sandrita, que se conectaron también. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros esta noche y por supuesto esperamos sus preguntas si tienen alguna duda, algún tema que se desee ampliar. Muchas gracias y feliz noche. Gracias, nos vamos. Definitivamente fue un placer haber estado con usted. Gracias por haber sido parte de otra edición de Guatemala Legal. Nos vemos la próxima semana, si el Todopoderoso así nos lo permite. Recuerde que mañana nos volvemos a encontrar en otra edición especial de nuestras producciones, como es Zona Legal. El jueves nos vemos en Sin Límites. El viernes nos vemos en DC Express, edición especial. Así es que ya lo sabe, tenemos muchísimo para conversar y aprender con nuestra gente, con nuestros profesionales. Pasen muy buenas noches. Gracias por haber sido parte de Guatemala Legal. Guatemalteco en Estados Unidos. ¿Necesitas un mandato o carta de poder para tener representación en Guatemala? Los mandatos te permiten autorizar a una persona para que te ayude en la solicitud para un hijo menor de edad de pasaporte guatemalteco, visa americana o autorización para que pueda salir del país. Además, recuperar tu dinero en bancos de Guatemala, cobrar tus seguros de vida y prestaciones, comprar y vender propiedades, autorización de administración de negocios o tramitación de licencias de construcción, representación legal ante los juzgados de Guatemala para divorcios o cualquier asunto legal. Nuestra experiencia te permitirá estar seguro de cada trámite y evitarás pases legales. Brindamos asesoría y consultoría legal a través de nuestros abogados asociados a guatemaltecos radicados en Estados Unidos y en Guatemala. Abogados Guatemaltecos Asociados, LLC. ¿Estás a la experiencia de un divorcio? Si eres guatemalteco, estás en Estados Unidos y tu matrimonio se efectuó en Guatemala, podemos ayudarte. Para matrimonios celebrados en Guatemala, debemos tener presente que los divorcios deben ser tramitados en Guatemala, ya que se debe cumplir con los requisitos legales establecidos en nuestro país. Aunque uno o ambos cónyuges estén fuera de Guatemala, el proceso se puede cumplir a cabalidad, tomando en cuenta que el divorcio lo decide un juez y no la expareja. Abogados con experiencia te asesorarán para los trámites debidos. La firma legal Abogados Guatemaltecos Asociados LLC se fundó con el ánimo de servir a los millones de migrantes guatemaltecos en Estados Unidos. Deseamos ayudarte. Abogados Guatemaltecos Asociados LLC 240-764-5395 abogadosguatemaltecos.com. Como guatemalteco que reside en Estados Unidos, siempre mantienes la esperanza de regresar a tu país y que al llegar puedas encontrar un terreno o una casa de tu propiedad. Pero este sueño muchas veces puede convertirse en pesadilla si desconoces el procedimiento legal para hacerlo correctamente. Tú puedes comprar casas o terrenos a plazos o al contado a tu nombre. Es un error comprar a nombre de otra persona, ya que si ésta muere, posiblemente no tendrás cómo recuperar tu propiedad. Nosotros podemos ayudarte para que tu compra sea segura y a tu nombre. Si has comprado a nombre de alguien más, también podemos ayudar a traspasar esos documentos a tu nombre. No te confundas, no te dejes engañar. Para que tus derechos sean válidos, el negocio de tu compraventa debe ser autorizado por un abogado guatemalteco. Somos profesionales que te guiaremos y entregaremos tus documentos a tu nombre en este país.
Nos hemos caracterizado a lo largo de estos años en brindar a nuestros clientes un servicio profesional y personalizado, brindando soluciones prácticas e innovadoras a sus necesidades. Abogados Guatemaltecos Asociados, LLC. Recuerda darle me gusta al video y suscribirte para generar más contenido.